¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Los perros, ángeles protectores. ¿Sabías que tu perro, además de hacerte compañía, ha venido con una misión espiritual para apoyarte en los momentos más difíciles de tu vida? Los perros son criaturas que se dejan llevar por el amor, el cariño y el cuidado. Son honestos, leales y en extremo fieles. Sí, son animales, pero tienen una forma de ser que los ha hecho ganarse el título de el mejor amigo del hombre. Entonces, también podrás creer que los perritos pudieran ser ángeles que andan entre nosotros con una misión especial para la humanidad. Los perros son terapeutas emocionales. Jamás dudarían en acercarse a ti y darte un buen lengüetazo y acompañarte si te sientes triste o desanimado. Su misión puede estar dedicada a una sola persona o a todo un colectivo. Muchos perros hacen labores impresionantes con una persona, o pueden impactar a todo un grupo de personas, como lo sería una familia. Una mascota canina en una familia se convierte en un amigo inseparable, pero hay algunos secretos detrás de esa amistad. Número 1. Son protectores energéticos. Los perros son ángeles protectores que absorben tanto de ti como de los lugares que habitas las vibraciones de desbalance. Después se purgan con agua, plantas y otros elementos. Ellos hasta se sacrifican por ti cuando hay malas energías que pueden afectarte. Saben cuál es su misión y no dudarán en protegerte de lo que sea. Algunas muertes repentinas de perros se deben a esas energías fuertes que absorben. Una buena forma de purgar esa mala energía de los animalitos es dándoles mucho afecto y cariño. Las caricias les devuelven la alegría. Número 2. Ellos te eligen a ti. Más allá de lo que crees, ellos te eligen a ti y no al contrario. Incluso cuando tienes la oportunidad de elegir entre muchos perritos, el que te ha elegido se acercará a ti y ganará tu confianza y cariño para que lo selecciones. Y sabrás que has elegido bien, pero no fuiste tú quien eligió. Número 3. Son portadores de amor incondicional. Los perros son fieles. A diario te darán muestras de humildad y amor incondicional. Jamás sentirás que tu perro te ha olvidado porque siempre llega a saludarte. Mueve su cola de felicidad al verte, aun si solo pasaron 5 minutos desde que te dejaron de ver. Los ángeles caninos pueden crear un vínculo tan especial que incluso la muerte de la persona que más amaban los puede deprimir al punto de dejarse morir, porque su misión ya no tiene fin en el mundo. Ya no le encuentran el sentido a la vida. Se han conocido casos de que la pérdida del amigo humano lleva a esas mascotas a padecer de una espera eterna, la esperanza de que vuelva, y si comprenden que se ha ido para siempre, se dejan morir para reunirse con él en otro plano de conciencia. Número 4. Son sensibles a vibraciones de todo tipo. Están conectados con vibraciones muy elevadas y son increíblemente sensibles. Ellos son capaces de percibir mucho más de lo que imaginas. Son radares energéticos. Siempre están alertas, incluso cuando los ves descansando. Tienen una sensibilidad auditiva impresionante, al igual que su olfato y su visión. Pueden ver a través de dimensiones y planos que las personas no pueden percibir. Es por ello que se ponen inquietos y ansiosos ante una presencia extraña. Y número 5. Son los perfectos terapeutas emocionales. A nivel personal, siempre estarán pendientes de su dueño y la familia que los haya acogido. Velarán que todo esté siempre en armonía. Cuando sienten tristeza, depresión, desamor o cualquier sentimiento negativo,
buscan la forma de mejorar tu estado de ánimo. El movimiento de su cola emite ondas vibracionales que armonizan el ambiente. Son señales de amor. Los perros son los mejores amigos, los mejores compañeros de vida. Son juguetones e inocentes. Ellos simplemente son ángeles que van en 4 patitas, alegrándote la vida. El brujo al que se lo llevó el diablo. En Paracho, Michoacán, en febrero del año 1986, doña Sarita, suegra de don Vicente Chillón, cuenta que, en cierta ocasión, cuando ella se encontraba recién casada, a su suegra le fueron a solicitar que hiciera un cajón para un difunto. El fallecido era nada más y nada menos que don Antonio Castañeda, el brujo mayor de la meseta purépecha, mejor conocido en esa región como don Antonio Piririto. Dicen que era muy solicitado para realizar cualquier embrujo, ya que practicaba la magia negra. Lo cierto es que don Francisco, que así se llamaba el carpintero, mandó a su hijo, esposo de doña Sarita, para que realizara las medidas del difunto y así construirlo encomendado. Como a las 4 de la tarde, los carpinteros llevaron el ataúd al domicilio del fallecido don Antonio. Cuando trataron de meter el cuerpo de Piririto en su última morada, se dieron cuenta de que el cajón le quedaba muy pequeño. Cuenta doña Tere Vidal, vecina del brujo, que le recogían una pierna al difunto para meterlo y la otra la estiraba. Entonces don Francisco reprendió a su hijo por no haber tomado las medidas correctas. Después de que el carpintero se encargó de medir nuevamente al difunto, regresaron a su taller para elaborar otro ataúd, trabajando a toda prisa para lograr terminarlo a tiempo. Mientras los artesanos realizaban su trabajo, cuenta doña Sarita y doña Tere Vidal, quien en esos tiempos contaba con 12 años de edad, que escuchaba con mucho pánico cómo unos gatos se disputaban el cuero viejo y tieso, arrastrándolo por todo lo largo del tapanco de la casa y maullando siniestramente. La viuda, queriendo calmar los temores de los presentes, mandó a uno de sus hijos para que ahuyentara a los gatos, pero el chamaco no encontró a ninguno de los felinos. Los asistentes del velorio se encontraban, para ese entonces, muy temerosos, ya que los animales seguían haciendo de las suyas. La viuda nuevamente mandó a otra persona para callar a los gatos. Esta persona era uno de sus hermanos que, con un quinqué en la mano para iluminarse, le comunicó a su hermana que, para empezar, no había lugar para que corrieran dichos felinos, porque todo el tapanco se encontraba lleno de implementos de agricultura, de sillas de montar y otras cosas más. Y en segundo lugar, no se encontraban los mencionados animales. Para esas horas ya estaba oscuro, sobre todo Paracho, que en ese tiempo no contaba con la energía eléctrica. El sacerdote del pueblo trataba de tranquilizar a los presentes con sus sermones. En ese momento aparecieron los carpinteros con el ansiado ataúd. Con premura metieron al sarcófago de pino al difunto. Cuentan quienes asistieron a ese velorio que don Antonio nuevamente hizo de las suyas, ya que dicho estuche le quedaba 20 centímetros más grande, por lo que la viuda decía: «Ay, Antonio, ni muerto dejas de hacer tus travesuras». Por fin se dirigieron al cementerio. La oscuridad era total. Los asistentes se iluminaban con ocotes prendidos, usándolos como mechones o antorchas. Empezó a desfilar la procesión. El cura no paraba sus rituales y rezos para el descanso eterno de don Antonio. A los 4 caballeros que cargaban el ataúd les invadía el pánico, ya que a cada paso que estos daban, en el interior del ataúd se movía algo, como una piedra esférica, que chocaba en las paredes de las tablas en cada movimiento, por lo que inmediatamente pedían su relevo, y así se iban turnando en la cargada, sin regresar jamás los que ya habían pasado. Lo insólito empezó una cuadra antes de llegar a la entrada del panteón, pues se comenzaron a escuchar unos lamentos que erizaban los cabellos y el cuerpo entero. Las rejas de la entrada del panteón, oxidadas por el tiempo y el desuso, se abanicaban con furia, como negándose a ceder el paso a la procesión. Una fuerte ráfaga de aire logró apagar la mayoría de los mechones prendidos, y los presentes se negaron a seguir con su marcha rumbo al cementerio.
así que se juntaban unos a otros para sentirse más protegidos. El sacerdote los animaba a seguir, argumentando que darle cristiana sepultura al difunto haría descansar su alma en pena. Hasta que por fin entraron al camposanto, acompañados de gritos angustiosos y lamentos. Llegaron a donde estaba la fosa abierta, y cuando estaban tratando de bajar el ataúd, al fondo de ésta, se escucharon más fuertes los gritos, como si todos los difuntos enterrados gritaran angustiosamente al unísono. Los presentes salieron en pavorosa estampida, y tras de ellos el cura, abandonando todos el panteón. Nadie se detuvo hasta encontrarse seguros en el interior de sus casas. La fosa no logró llenarse de tierra, por lo que quedó abierta con los 2 lazos que sirvieron para bajar el ataúd. La noche pasó tranquilamente porque después de este suceso, ninguno de sus habitantes se atrevió a salir a la calle durante esa noche. Amaneció. Eran las 6 de la mañana, y casi todos abarrotaron el interior de la iglesia para la misa acostumbrada. La viuda llevó ante el cura un crucifijo de plata para que éste fuera bendecido y se lo colocaran en el interior del ataúd para que acompañara al difunto en su eterno descanso. Ya con la luz del día y más serenos por lo sucedido, haciendo comentarios y chistes, que no eran más que risas nerviosas, entraron al interior del panteón hasta que rodearon la fosa donde se encontraba el cajón, con los lazos tal y como los habían dejado. El sacerdote pidió a uno de los presentes que bajara y desclavara la tapa del ataúd para colocarle al difunto el crucifijo bendito. Para ello se ofrecieron 2 valientes, los cuales bajaron hasta el fondo de la fosa para abrir el ataúd. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que hizo que se le erizaran los vellos de la piel a todos los presentes, ya que en ese ataúd no había ningún cuerpo. Se encontraba completamente vacío. El sacerdote estaba sorprendido por este suceso y pidió a los valientes que aún se encontraban abajo que colocaran el crucifijo de plata en su interior y taparan nuevamente el cajón. Dieron una cristiana sepultura simbólicamente y abandonaron lo más pronto posible el camposanto. Aún cuentan algunos ancianos que a don Antonio Piririto se lo llevó el diablo en cuerpo y alma. Otros dicen que sigue haciendo travesuras a todos aquellos que escuchan su historia. El alma sin descanso de la abuela. Mi nombre es Yolanda y escribo porque hace unos días mi abuela falleció debido a la diabetes. Ella duró hospitalizada 2 meses después de que le amputaran la pierna debido a su enfermedad. Yo siempre me negué a ir, debido a que jamás fue buena conmigo, ni con mis hermanos, mucho menos con mi madre. A causa de ella fue que se separaron mis padres, y nunca nos permitió tener contacto alguno con él. Varias veces fuimos a buscarlo, y ella nos cerraba la puerta en la cara, gritándonos bastardos. Varia gente que conocía a la familia de mi papá nos contaba cómo humillaban a mi mamá en la calle. Mis hermanos aceptaron verla, pero yo no. Inclusive tuve problemas con mi madre por negarme a ir. Ella me decía que estaba sufriendo mucho, que a lo mejor ella necesitaba mi perdón para poder irse, pero yo no podía. Simplemente era una extraña para mí. Después de casi 6 meses de agonía murió, y al avisarme no pude evitar sentir pena por su muerte, pero no al grado de llorar. Así que por órdenes de mi madre, le compré una veladora y me puse a hacer oración por su eterno descanso, pues como en vida había sido muy mala, decía mi mamá que teníamos que orar para que Diosito la perdonara. Mis hermanos se alistaron para el funeral, que sería a las 7 de la noche. Mi madre los llevaría y por obvias razones los esperaría afuera. Así que al marcharse, tomé mi rosario y encendí la veladora, y justo cuando empecé a rezar, pude escuchar claramente el llanto de una mujer. No presté mucha atención porque creí que el llanto venía de la calle, así que seguí, pero el llanto no paraba. Algo nerviosa me fui a mi recámara a ver la televisión, para tratar de distraerme. Al llegar mi madre le conté lo que sucedió. Ella me dijo que a lo mejor tenía remordimiento por no haber ido a ver a mi abuela, y ese sentimiento de culpa me hacía escuchar cosas que no eran. Me preguntó que si quería que me acompañara a rezar y yo de inmediato le dije que sí.
Fue ella también por su rosario y la vela estaba consumida por completo. Así que mi mamá dijo que fuéramos a la tienda por 2 velas más, porque ella estaba necesitando mucha luz, y antes de irnos le puso un vaso grande de agua. Dijo que probablemente también tendría sed. Al volver de la tienda, nos sorprendimos al ver que el vaso de agua estaba totalmente vacío. Miré a mi mamá asustada y ella, con toda la tranquilidad del mundo, fue a llenarlo nuevamente. Nos hincamos frente al pequeño altar que le tenemos a la Virgencita de Guadalupe. Encendimos las veladoras y mi madre me pidió que cerrara los ojos y bajara la mirada. Así lo hice y casi de inmediato, cuando comenzamos a rezar, empezamos a escuchar los llantos nuevamente de la mujer. Me quise levantar, pero mi madre me tomó del brazo, obligándome a permanecer ahí rezando. El llanto cada vez era más fuerte, a tal grado que salió mi hermano de su recámara para ver qué era lo que estaba pasando, cuando gritó repentinamente: «¡Mamá! ¿Qué hace ahí mi abuela? ¡Ahí con ustedes!». En ese momento tronó el vaso de la veladora, provocando que la cera caliente le cayera en su mayoría a mi madre, y yo grité enfurecida y muerta del miedo: «¿Así agradeces que pidamos por tu eterno descanso? ¿Lastimando a mi madre? ¿Ni muerta nos vas a dejar en paz?». Comenzaron a tronar los focos de la cocina y de la sala en simultáneo, así que bastante asustados mi mamá nos dijo que tomáramos una chamarra y nos subiéramos al coche. Así lo hicimos. Nadie dijo nada durante el camino. Mi mamá aparentaba que estaba tranquila, pero todos sabíamos perfectamente que no era así, porque podíamos ver cómo le temblaban las manos mientras conducía. Después de algunos minutos llegamos a la casa de mi tía Melissa, y mamá comenzó a contarle todo lo sucedido. Ella abrazaba a mi mamá y decía que todo estaría bien. Le preguntó a mis hermanos que cómo los habían tratado en el funeral, y ellos dijeron que bien, solo que no les habían permitido acercarse a la caja, pero que en un descuido, cuando fueron por un café, la vieron. Dijo uno de mis hermanos: «Estaba horrible, tía». «Cállate, José. ¿Cómo puedes hablar así de tu abuelita?», le dijo mi mamá molesta. «Pues si no miento, mamá. Cuando nos acercamos a verla tenía de fuera la lengua, toda morada, y parecía como si estuviera asustada. Además, olía muy feo». «Chamacos mentirosos, ¿cómo la iban a ver si esa gente no los dejó? Los han de haber tenido bien checaditos», dijo mi tía en tono de burla. «¿Y quién nos iba a vigilar si las únicas personas que estaban ahí se fueron por un café? ¿Y tu papá no estaba ahí?», preguntó mi mamá sorprendida. «No, solo mi tía Lorena y su esposo». «Bueno, niños, váyanse a dormir, que necesito platicar algunas cosas con su hermana y su tía». Mi tía y mi mamá estaban bastante preocupadas por lo que estaba pasando. Dijo mi tía que ella haría oración para que descansara mi abuela, pero mi madre le dijo que era mejor esperar a que fuera de día. Así que nos fuimos a dormir y nos despertó un tremendo ruido en la cocina. Estaban los platos quebrados, las puertas de la cocina abiertas y un olor bastante fuerte a drenaje. Comenzamos a limpiar todo cuando nuevamente se escuchó el llanto de la mujer. «Es mi abuela, tía. ¿Por qué no nos deja en paz?». «Tranquila, Yolanda, no sabemos qué sea. No creo que tu abuela sea capaz de hacer todo esto. Mira, vamos a hacer algo. Van a ponerse a rezar tu mamá y tú, y yo las voy a grabar a ver si se ve algo. Solo así nos daremos cuenta de qué es lo que está pasando en realidad». Ambas aceptamos, le prendimos unas velas aromatizadas que tenía mi tía y mi mamá puso nuevamente el vaso con agua. Y pasó lo mismo que las veces anteriores. El llanto no paraba, y el agua se consumía de una manera anormal. Al terminar revisamos el video y quedamos en shock al ver una especie de silueta al lado mío. Y en una parte del video, eso voltea hacia donde estaba grabando mi tía, y se pudo ver claramente el rostro de mi abuela. Otra cosa que nos llamó mucho la atención fue escuchar que decía «ayúdenme» y «perdón» una y otra vez. Fue entonces que me dijo mi tía que tenía que ir a verla antes de que la enterraran, para decirle que la perdonaba, para que nos pudiera dejar tranquilas. Y esta vez yo no me negué. Así que muy temprano en la mañana me arreglé y me llevó mi mamá al velatorio. Afortunadamente, al preguntar dónde era que estaba mi abuela, me indicaron la sala y me dijeron que estaba sola. Así que me dirigí hacia la sala, y cuando quise entrar, estaba un enorme perro sobre el ataúd de mi abuela, rasguñando el vidrio.
Traté de espantarlo, pero este comenzó a ladrarme y a gruñirme tan fuerte que casi de inmediato llegaron los de seguridad por el escándalo. Ellos se quedaron helados al ver aquel animal, que poco le importaba que hubiera gente. Él seguía ladrando sin parar. Estábamos tratando de quitarlo cuando llegó mi tía, culpándome a mí de haber llevado a ese animal. Yo no le contestaba nada, solo quería que ese animal se fuera. Supongo que mi madre se asustó al ver llegar a la policía, que justo cuando mi madre entró a la sala a buscarme, pudo ver cómo el perro quebró el vidrio y comenzaba a jalar una de las manos hasta arrancarla y salir con ella en el hocico sin que nadie pudiéramos evitarlo. De no haberlo visto mi madre, los de seguridad, mi tía y los policías pensarían que estaba loca. En ese momento mi madre me sacó de ahí y nos fuimos a casa. Ya no asistimos al entierro, pero nos enteramos por terceras personas que mi tía demandó a la funeraria por lo ocurrido con mi abuela. Aunque nunca procedió, ya que ellos mostraron los videos de seguridad y en ninguno aparece que un perro entrara o saliera del lugar. Hasta la fecha los llantos no cesan. Incluso tampoco hemos tenido noticias de mi padre. Jamás apareció, ni vivo ni muerto. Dicen que el anillo que llevaba mi abuela en el dedo de la mano que se llevó el perro era de un pacto que tenía con el diablo. Otros dicen que mi abuela se llevó a mi padre porque era el que más amaba. Solo Dios sabe qué pasó en realidad y hasta cuándo ella nos va a dejar en paz. Solo pido algún consejo para que por fin la abuela pueda descansar en paz. La casa de los espejos. Siendo una niña, en Cádiz, había muchas casas deshabitadas en las que los niños nos metíamos a jugar. Aunque estaban medio en ruinas, era fácil acceder a ellas, ya que las bardas de ladrillo no eran demasiado altas, y por las puertas mal cerradas, también se podía entrar a ellas. Una de esas casas está en la Alameda junto al mar, la llamada la Casa de los Espejos, y cuenta la leyenda que en ella vivió un capitán de barco con su mujer y su hija. En cada uno de sus viajes, su hermosa hija le pedía como regalo un espejo. El padre cumplía siempre con el encargo, por lo que la casa se fue llenando poco a poco completamente de espejos. La niña fue creciendo y se convirtió en una muchacha bellísima. El padre cada vez que volvía de sus viajes, solo tenía besos, palabras bonitas y miradas para ella. Dicen que la madre, celosa de la relación entre su hija y su marido, aprovechando una de las ausencias de éste, envenenó a la muchacha sin que nadie sospechara de ella. Pero el padre, al regresar, contempló atónito a su hija en los espejos. El reflejo de su hija le contó la verdad de su muerte. La madre confesó su crimen ante la insistencia del marido. Tiempo después, la mujer murió en la cárcel. El padre se marchó y nunca más se volvió a saber de él. Yo tenía 12 años cuando entramos a la casa. En aquel entonces, era muy fácil acceder a ella. La cerradura de la puerta era vieja y estaba medio rota. Nos bastó un empujón y estábamos adentro. El edificio era impresionante. Una casa típica gaditana, con un patio interior enorme con columnas y una gran escalera de mármol que se dividía en dos a mitad del descansillo para subir a los pisos superiores. Y todo, absolutamente todo, lleno de espejos rotos, las paredes, el suelo, la escalera. La sensación era escalofriante. Mirara donde mirara, veía mi imagen reflejada o la de alguno de mis amigos. Era como una explosión de colores en aquellas paredes blancas llenas de trozos de espejos. Normalmente cuando entrábamos en las casas abandonadas nos poníamos histéricos, gritando y corriendo por todas partes, pero en esa casa no. Estábamos como petrificados, mirando hacia todos los lados, agrupados e incapaces de separarnos más de 10 centímetros. Fuimos avanzando por el patio hasta llegar a la escalera, y empezamos a subir por ella. Justo cuando estábamos en el descansillo, en que la escalera se dividía en dos, algo nos paralizó de temor. Fue como un viento helado que nos puso a todos los cabellos de punta. Nos miramos y vimos el pánico en los ojos de los demás. Alguien preguntó, ¿qué ocurre? Y mi amiga dijo, no hay reflejo. Ahora no hay reflejo. Así era.
De repente no había nada en los trozos de espejo, nada. La sensación era horrorosa. Habíamos alucinado con nuestras imágenes que se reflejaban por todas partes y de repente no había nada. Era como una ausencia total de color, como vacío. Fue espantoso. Salimos corriendo y gritando tan rápido como pudimos. Lloramos y lloramos como bebés, pero no había terminado ahí. Había algo raro. Algo andaba mal. Era el sol. Estaba anocheciendo. Habíamos estado más de 2 horas en la casa. Era imposible, completamente imposible. Mi sensación temporal fue de unos 10 minutos como mucho. ¿Qué pasó en esas casi 2 horas? Yo no lo sé. Solo puedo contar lo que recuerdo y mis recuerdos son 10 o 15 minutos a lo mucho. Temblando de terror nos fuimos a casa. Yo personalmente no dormí en 2 semanas y creo que mis amigos tampoco. Jamás volvimos a entrar en aquella casa ni en ninguna otra, y no volvimos a hablar de lo que ocurrió ahí. Estuvimos mucho tiempo sin ir a jugar juntos. Realmente aquello fue el principio del fin de nuestra amistad. Ya nunca fue igual. No sé explicar por qué, pero aquello nos distanció. Ahora cuando lo pienso, quizás fue inconscientemente nuestro mutuo rechazo. Quizás queríamos olvidarlo. Han pasado 22 años. La casa fue restaurada hace unos años, pero solo una anciana vive en el ático. Eso me han dicho y se puede ver la luz por la noche. Las 2 plantas inferiores están deshabitadas. Los cristales de los grandes ventanales están rotos y las cortinas salen ondeando al viento como banderas. Desde la alameda se ven los grandes salones de la primera y segunda planta vacíos. La puerta del edificio siempre está cerrada y cuando paso por ahí, todavía me recorre por la nuca un escalofrío. Pero tengo que mirar. Es como un imán. Me da miedo, pero tengo que mirar. Brujas y magia Wicca. Fue en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX, pero en realidad su popularidad llegó en el año de 1960, cuando Gerald Gardner popularizó lo que él denominó la religión del culto de brujas y brujerías, y a sus seguidores los bautizó con el nombre de las Wiccas. Aunque se cree que pertenecer a las Wiccas consiste en realizar brujería o algún pacto esotérico con una entidad oscura, la realidad de las cosas se encuentra en que las personas que optan por ingresar a la orden realizan un tipo de acuerdo con las leyes de la naturaleza y todos los seres que pertenecen a ella, aunque también realizan una serie de conjuros con intenciones mágicas para lograr cosas. Si se analiza a fondo, podemos encontrar muchos principios de otro tipo de escuelas, del tipo iniciáticas. Es cierto que parte de la esencia de las Wiccas puede estar relacionada con algunos actos que se dicen realizar en otras instituciones como la masonería, donde el culto al individuo y su desarrollo con el entorno es primordial. ¿Qué es la iniciación Wicca? Como cualquier escuela del tipo iniciática, la iniciación Wicca consiste en buscar alcanzar una armonía entre la persona, la naturaleza y su espíritu. Sin embargo, también tiene una interesante variación, la cual se denomina autoiniciación. Pero en cualquier caso, este tipo de evento siempre será controlado por el espíritu del iniciado. Para realizar una iniciación, solo sería posible si entre el iniciador y el candidato existe una perfecta armonía y se encuentran trabajando mutuamente, por lo cual cada iniciación será diferente, pero el impacto en el candidato y su espíritu será el que realmente importará. Ahora, que si has trabajado en algún momento en rituales wiccanos, podrás realizar el proceso de autoiniciación, y este proceso solo tendrá que ocurrir cuando 13 lunas han pasado desde tu primer acercamiento. ¿Qué hacen las Wiccas? La mayoría de las religiones y escuelas del tipo iniciáticas manejan una serie de rituales para captar algún tipo de energía y dirigirla con un fin en específico. En el caso de las Wiccas, esto no está exento, y sus rituales consisten en movimientos, pensamientos y acciones mediante el cual se celebra la energía divina en la vida humana, con el propósito de alinearla con las energías universales. En el caso de las Wiccas, a diferencia de las religiones tradicionales,
cada persona tiene la posibilidad de diseñar sus propios rituales, oraciones y ceremonias, y para hacerlo, ocupa un libro llamado de sombras o diario de magia, en el cual escriben todos los rituales que practicarán. Principios de una Wicca. No usar la magia o un hechizo para imponer nuestra voluntad sobre otras personas. No hacer hechizos manipuladores, especialmente los hechizos amorosos que se conocen como ataduras. Esto es magia manipuladora e interfiere con el libre albedrío del otro. No tratar de usar las energías de la magia para fines retorcidos o egoístas, lastimando con esto a seres de la naturaleza o a mis semejantes. Un wicano debe buscar el conocimiento para evolucionar, no para acumular poder de forma egoísta. Como wicano, buscarás estar en armonía, no solo con la naturaleza y sus ciclos, sino contigo mismo. Responsabilidad. Siempre tendrás en cuenta que debes asumir la responsabilidad de tus actos y por las consecuencias que estos tengan sobre otros. Y por último, siempre tener en cuenta que todo aquello que hagamos, sea bueno o malo, se nos devolverá multiplicado por 3. La bruja del pueblo, Michoacán. En una de las poblaciones del estado de Michoacán, todas las personas se metían a sus casas en cuanto caía la noche. Era un pueblo de más de 1500 habitantes, y no se veía un alma después de las 8 de la noche. Las personas que viajaban y pasaban por ahí después de esa hora, pensaban que era un pueblo abandonado, pero todo tiene un porqué en la vida, y es lo que Andrés Torres averiguó en su breve estancia por el lugar. Él era un joven vendedor de una farmacéutica. Por fin había logrado llegar al puesto que anhelaba, que era de vendedor a detalle, en donde muchas personas que habían estado en su lugar habían ganado mucho dinero. No fue fácil, pues le habían dado una de las peores rutas, la cual abarcaba uno de los pueblos más cerrados del estado de Michoacán, y al que aquel día tuvo la mala suerte de haber llegado. Pero este pueblo está abandonado, dijo Andrés en voz baja, así como voy a realizar mi labor de convencimiento. De pronto, a lo lejos, alcanzó a ver una posada, ya que el pueblo no tenía ni un hotel. Después de varios minutos de tocar, alguien salió y lo jaló de la chamarra metiéndolo al lugar. ¿Cómo se le ocurre andar estas horas afuera?, exclamó el dueño. ¿No sabe que ella anda afuera y se lo puede llevar? ¿Quién es la que anda afuera?, preguntó Andrés confundido. El encargado se dio cuenta que el muchacho era una persona que no pertenecía al pueblo y le pidió que se sentara. Ahí le explicó que 10 años atrás, todas las personas del pueblo habían linchado a un ratero que se había metido a una casa y que en la huida había asesinado a una mujer. La madre del criminal llegó a defenderlo, pero nada pudo hacer porque lo quemaron vivo. Entonces, ella les echó una maldición en la que decía que cualquiera que estuviera en la calle después de que se metiera el sol, moriría quemado como le había pasado a su hijo. Al paso de los meses, la mujer murió de tristeza, pero se le empezó a ver por las calles, carcajeándose de forma espeluznante. Poco después, uno de los que quemaron al hijo de la bruja apareció muerto, calcinado en medio de la calle. De ahí recordaron la maldición de la mujer, y desde entonces, nadie salió por ninguna circunstancia después de que el sol se metía. Andrés, pensando que eran costumbres del pueblo, respetó las creencias y le hizo caso al dueño de la posada. Rentó un pequeño cuarto que daba a la calle, en donde estaba su auto estacionado. Antes de dormir, le echó un vistazo a su carro y fue entonces que vio a la bruja, flotando afuera de su ventana e invitándolo a salir. Por lo que, asustado como nunca en su vida, se metió en su cama a esperar la salida del sol para irse del lugar y nunca más regresar. La Casa de las Brujas, Mineral del Chico, Hidalgo. En el estado de Hidalgo, a 3 horas y media de Querétaro, se encuentra el municipio de Mineral del Chico. Es considerado uno de los municipios catalogados como pueblo mágico,
por su valor histórico y cultural. Sin embargo, también este municipio oculta una terrorífica leyenda que seguro te pondrá los cabellos de punta. A tan solo 10 minutos de la cabecera municipal se encuentra el Río de los Milagros, casi por la entrada a la ciudad. Enfrente de este se encuentra una casa que hoy en día se encuentra abandonada y en ruinas. Se dice que 3 mujeres habitaron esta casa en medio del bosque. Según lo que se cuenta, dormían en el nivel superior de ella, ya que en la planta de abajo se dice que la utilizaban para realizar rituales. Un día, unos curiosos vecinos comenzaron a espiarlas. Esa noche pudieron presenciar cómo se desprendían de sus piernas. Es conocido que eso lo hacen las brujas para salir de cacería. Después de pensarlo un poco, los vecinos decidieron esperar a que se fueran y entrar por las extremidades. Cuentan que justo antes del amanecer, las mujeres entraron en la búsqueda de las piernas. Se percataron que habían sido descubiertas, así que se prendieron fuego y se colgaron en la hoguera, quitándose así la vida. Desde entonces, el dueño de la casa no quiso recuperarla. El gobierno intentó remodelarla como casa de cultura, pero se dicen que extraños sucesos y apariciones rondaban por la casa y sus alrededores. Hoy en día esta casa se encuentra en ruinas y abandonada. ¿Te atreverías a visitarla? La isla de las muñecas. Todos los habitantes de la Ciudad de México han ido, por lo menos alguna vez, a Xochimilco. Por lo regular, ahí la gente come y se divierte mientras recorre los canales. Pero existe un lugar tenebroso con cientos de muñecas usadas, decapitadas y desmembradas, que están colgadas en cañas para, dicen los habitantes de ahí, ahuyentar a los espantos. El dueño de esta macabra chinampa fue Julián Santa Anna. La construyó y la fue haciendo más grande durante 50 años, hasta que falleció en el 2001. Santa Anna se mudó a Xochimilco a mediados del siglo pasado y se dedicó al cultivo de cereales, hortalizas y flores, que todos los días vendía con su carrito en el pueblo más cercano. Llevaba un estilo de vida ermitaño y nunca hablaba más de la cuenta. Las personas que se cruzaban con él se sorprendían porque recogía muñecas de la basura y las llevaba a su isla para decorarla. Aunque muchos le preguntaron por qué lo hacía, el misterio perduró hasta que dejó de ir al pueblo. Fue su sobrino, Anastasio Santa Anna, quien reveló la historia real detrás del macabro hecho y además fue el continuador de la obra de su tío. La historia es la siguiente. Cuando Julián llegó a la isla, una joven se ahogó en sus orillas. Esto lo deprimió mucho, pero lo tenebroso fue que a partir de ese momento comenzó a escuchar voces, pasos y lamentos de mujer. Fue entonces que se le ocurrió, sin que nadie sepa por qué, protegerse con muñecas. Hay una muñeca en particular que llama la atención sobre el resto. Era la favorita de Julián, y a ella se le piden deseos y se le realizan ofrendas, ya que la consideran milagrosa. Se le conoce como la Moneca, aunque en realidad fue bautizada con el nombre de Agustinita, por haber sido encontrada un 28 de agosto, el día de San Agustín. Pero hay algo más en esta inquietante historia. Resulta que Julián Santa Anna nunca dejó de escuchar las voces, y siempre que iba a pescar con su sobrino le decía: «No dejes que me lleve la sirena». Anastasio le contestaba: «No, tío, no va a venir ninguna sirena por usted. Solo tiene miedo, pero no se preocupe, que ya tiene sus muñecas para cuidarlo». Sé que no me crees, pero justo aquí donde estamos, va a venir por mí. Lo increíble es que una tarde, mientras pescaba frente a las aguas que se llevaron a aquella joven décadas atrás, Anastasio se retiró para ver cómo estaban los animales. Cuando regresó, su tío estaba en el agua. Cayó víctima de una insuficiencia cardíaca, en el mismo lugar donde él predijo que algún día la sirena lo iría a buscar. La Dama del Abanico. Durante la época colonial, en el Callejón de las Golosas,
que en la actualidad es la calle República de Haití, vivía un hombre muy rico, parrandero y desvergonzado, llamado Longinos Peñuelas. Lo único que le importaba era conquistar mujeres por medio de cartas de amor, regalos costosos, engañosas caricias, etc. Al lograr su objetivo, las abandonaba sin importarle su suerte. Si estaban embarazadas, si se suicidaban o si eran encerradas en algún convento por sus padres o hermanos, para evitar así la deshonra familiar. Cierta ocasión, cuando regresaba a casa a medianoche, después de abandonar la cama que compartía con una mujer casada, pasó por una casa de 2 balcones. En uno de ellos se encontraba una hermosa mujer de unos 20 años. Estaba vestida de blanco, con un abanico en una mano, y miraba feliz las estrellas. En ese momento se le cayó el pañuelo, y cuando Longinos caballerosamente se lo entregó, se enamoró de inmediato de su delicada belleza. Platicaron un rato y acordaron verse las siguientes noches, pero eso sí, a la misma hora, para evitar que su padre los descubriera. Una de esas veces, cuando él trataba de besarla, ella interpuso su abanico de concha nácar, que, al caer, se partió en 2. Ella se quedó solo con una de las 2 mitades. Después de un tiempo, como él insistía mucho en que se escapara de su casa, ella le pidió que no se vieran por 2 noches, pero que a la tercera seguiría con él, aunque llevaría consigo a su pequeño hijo, pues tenía uno y no podía separarse de su bebé. Longinos aceptó. Al regresar a la tercera noche a buscarla, llegó muchas horas antes de lo pactado. Se asombró al notar que la casa parecía vieja y abandonada. Al tocar la puerta y no obtener respuesta, preguntó a 2 vecinas que pasaban por ahí. Ellas le explicaron que desde hace más de 10 años, la casa que era propiedad de don Hermenegildo Alcerreca y de su hija Rosaura estaba abandonada. Ellos solo la habitaron unos meses y luego desaparecieron. Sin embargo, los vecinos afirmaban que de esa casa salían largos y desgarradores gritos, como los de un alma en pena. Longinos, preocupado, mandó traer un cerrajero y un sacerdote. Al entrar a la casa, descubrieron que estaba en ruinas. Abrieron un cuarto que daba a la calle y que correspondía al balcón donde se había visto con aquella joven. Descubrieron que estaba totalmente tapizado y que no entraba ningún rayo de luz. Alumbrados con lámparas y velas, encontraron 2 esqueletos, el de un bebé y el de una mujer que sostenía con sus blancos huesos la mitad de un abanico de concha nácar. El sacerdote comenzó a rezar y esparció agua bendita para el eterno descanso de esas inocentes almas. Mientras tanto, Longinos lloró al recordar que Rosaura Alcerreca fue una de las tantas mujeres que engañó y abandonó a su suerte. Salió de la casa angustiado y en medio de la oscuridad fue sorprendido por el esposo de la última mujer que había engañado. Este le reclamó y sin darle tiempo para defenderse, se le lanzó provocándole la muerte. Dicen que en el silencio de la noche se escuchó una siniestra carcajada que anunciaba el final del terrible hombre. Pacto con el diablo y brujería. A lo largo de la historia, en la mayoría de las religiones, se ha pensado que existe un opositor sobrenatural a la voluntad de Dios, cuyo objetivo es llenar de mala voluntad, venganza y envidias a la raza humana. Este opositor se ha denominado de muchas maneras dependiendo de la religión de la cual se hable, pero es mejor conocido como el diablo o Satanás. Esta entidad maléfica ha llegado a contaminar a la raza humana a tal punto en el que ha llegado a existir la brujería y magia negra hasta nuestros días. Las personas cegadas por la ambición, avaricia y la venganza han llegado a recurrir en un contrato que se le denomina el pacto con el diablo, en el cual se ofrece el alma propia y el sacrificio de una a cambio de cualquier petición o poder que se quiera obtener. Estos pactos son peligrosos no solo para la persona quien los celebra, sino también para sus familiares, porque no hay que olvidar que con quien se lleva a cabo es el mismo demonio y se le ha llegado a denominar así, no necesariamente por ser muy honesto en lo que ha prometido. Por ello mismo,
A continuación te mencionaré un poco más a detalle lo que es conocido como un pacto con el diablo. Es un trato con el demonio, en el cual la persona que hace el trato ofrece su alma a cambio de favores muy poderosos y poco honestos. Por lo regular, estos favores llegan a tratarse de riquezas, de amarrar por siempre al ser amado para que no se vaya del lado de la persona, de conseguir poder, habilidades sobrenaturales, venganza, eterna juventud y gran conocimiento. Sin embargo, se ha llegado a creer que muchas personas celebran el pacto sin ningún tipo de favor a cambio, y lo hacen con la única finalidad de demostrar su devoción al diablo. Este trato se celebra entre la persona que está dispuesta a dar su alma y entre algún tipo de demonio poderoso. Popularmente se trata del diablo, conocido en diversas culturas como Satanás, Mefistófeles y Mandingao, aunque este pacto se puede celebrar con cualquier otro demonio que tenga poder. Este pacto es un referente cultural con mucha extensión mundial, que proviene de las civilizaciones occidentales y que ha llegado a alcanzar gran conocimiento sobre todo el mundo. El pacto con el diablo, según las civilizaciones occidentales, llega a ser muy peligroso, ya que el único precio que se paga es la condenación del alma eternamente. Popularmente, este tipo de pactos han sido llevados a cuentos, donde la moraleja que sobrepasa la realidad manifiesta que el condenado es el que siempre terminará perdiendo a pesar de todo el poder, riqueza o amor que se le llegue a brindar poderosamente. Y esto se debe a que el llevar a cabo un pacto con una entidad de tal magnitud trae consecuencias terribles, ya que una entidad demoníaca con la que se llegue a celebrar el pacto siempre verá la forma de perjudicar a la persona, incluso aunque no sea necesario. Origen del pacto. En la demonología cristiana, se creía que la persona que había llegado a celebrar un pacto con el diablo lo hacía mediante la promesa del sacrificio de infantes recién nacidos, o al menos consagrarlos al diablo al nacer, y esto era una práctica popular durante los comienzos de la Edad Media y el Renacimiento, donde en aquellas épocas era muy popular la brujería, y se creía que cualquiera que se llegara a descubrir practicando estos atroces actos era una bruja. Por ello, durante estas épocas, hubo grandes acusaciones contra las matronas de llevar esto a cabo debido a la tasa de mortalidad de infantes de aquella época, sin mencionar las desapariciones y robos de infantes que existían. También había creencias que apuntaban a que durante los aquelarres se llevaba a cabo por parte de las mujeres la consumación de relaciones sexuales con el diablo, y de esto se concebirían los sucubos, demonios que toman forma de una mujer atractiva para seducir a los hombres, o incubos, demonios en forma de hombres. Todo esto se hacía con la finalidad de demostrar su amor hacia el diablo. Lo anterior mencionado llegó a ocurrir en diversos grupos culturales. A los cristianos durante el siglo II en Roma se les llegó a acusar de lo mismo que se ha mencionado anteriormente, solo que esta vez se mencionaron la adoración a los animales y la práctica de rituales demoníacos con métodos específicos de sacarificación, como la degollación. Posteriormente, se llegó a acusar a los judíos de practicar este tipo de aquelarres. Por lo regular, en épocas anteriores y antiguas, se acusaban a los grupos minotauros, que eran vistos de manera negativa por parte de los gobernantes o de la población en general, y los acusados de practicar estos aquelarres fueron castigados en su momento con el régimen del país a donde pertenecían, y también con la época, mediante un juicio, donde la mayoría de veces siempre se encontraba culpable a quien se le acusaba de practicar brujería. Por ejemplo, a las brujas y brujos de la Edad Media y el Renacimiento se les castigaba ahorcándolos o quemándolos vivos. Sin embargo, en ocasiones llegó a existir la injusticia del castigo a los habitantes correspondientes, ya que se les acusaba injustamente. En ocasiones por la presión que el pueblo demandaba sobre las autoridades para que se acabara la magia negra y con la desaparición de niños, a pesar de que existía un juicio de por medio. Estructura del pacto. La celebración del pacto con el diablo se puede llevar a cabo de dos maneras, oral o escrito. El pacto oral se celebra mediante la invocación de rituales o conjuros. En algunos casos, estos llegaban a contar con el ofrecimiento del sacrificio de un infante. Una vez que el invocador había llevado a cabo lo anterior mencionado y sentía la presencia del demonio frente a él, le pedía de favor que tomara su alma como ofrenda de su lealtad, a cambio de lo que se le pidiera como trueque al demonio. De esta manera,
no quedaban dudas del pacto que se acababa de celebrar. Durante los juicios que se le hicieron a diversos brujos y brujas, se le reconocía evidencia del pacto con el diablo, debido a que se les identificaba la marca diabólica, la cual era una especie de cicatriz o marca que el diablo generaba en los nigromantes, ya que, al momento de cerrar el pacto, el diablo los tocaba como forma de aceptación del pacto, y esto llegaba a ser una prueba irrefutable de brujería y, por ende, de condena. El pacto escrito tenía de por medio un contrato detallado en el cual se ofrecía el alma de la persona a cambio de cierto poder, en el cual, al momento de celebrarlo, se le llamaba al diablo, y el contrato se firmaba con la sangre de la persona que iba a intercambiar su alma al diablo. El contrato se llegó a firmar con sangre animal, e incluso con la sangre de una víctima a sacrificar al diablo. Durante la época de la Inquisición, los inquisidores llegaron a diseñar contratos detallados y específicos, con los cuales atrapaban a las personas que practicaban la brujería. La bruja de Ixtlahuaca, Estado de México. Corría el año de 1965, en una ranchería cercana a Ixtlahuaca, en el Estado de México, la cual ni nombre tenía de tan oculta y desconocida. Apenas algunas casas de adobe se comenzaban a levantar. No había luz eléctrica ni agua potable. Solo existía un camino de terracería que prácticamente desaparecía con la oscuridad de la noche. Nadie se atrevía a entrar a esos parajes en cuanto anochecía, ya que era muy fácil perderse tomando veredas equivocadas que conducían hacia las milpas. Rosario y Benjamín llegaron a vivir ahí recién se casaron. Les habían dejado algunas parcelas para cosechar y podían comenzar a cultivarlas, y así poder hacerse de sus cosas. Rosario, una mujer joven de apenas 17 años, era callada. Tal vez eso era lo que le había enamorado a Benjamín. Esa recatada mirada, llena de melancolía, hacía que latiera el corazón del también joven muchacho. Pasó el tiempo y no tardaron en embarazarse. Rosario comenzó a tener una alegría inusual. Cantaba mientras hacía sus tortillas, sentada frente a su gran comal, donde también hervían sus ollas de barro que contenían la comida que saciarían el hambre del cansado Benjamín. Se respiraba otro ambiente de alegría y paz, pero no todo era así. Al caer las 6 de la tarde, los grillos comenzaban a cantar y el silencio se hacía más pesado. Rosario le había pedido a Benjamín que pusiera ventanas de madera, porque escuchaba a lo lejos algunos chillidos que pensaba eran de algún animal, y eso la atemorizaba. Benjamín así lo hizo. Solo dejó unos pequeños agujeros en medio de las ventanas para poder ver hacia afuera en caso de necesitarlo. Llegó la hora del nacimiento. Llamaron a la partera para que asistiera a Rosario, y ella así lo hizo. Por fin nació el pequeño Vicente, pero, al contrario de lo que esperaban, no lloró. El bebé abrió de inmediato sus grandes ojos parecidos a los de la madre, y no emitió ningún sonido. Aún así, fue la alegría de ambos, y el orgullo de él por ser varón. Pronto, las pocas vecinas que tenían fueron a conocer al pequeño Vicente, todas admiradas de que fuera tan calladito. Rutila, la vecina más vieja, advirtió a Rosario que mientras no la bautizara, pusiera unas tijeras abiertas debajo de la almohada del pequeño Vicente, o un par de chiles pasilla en cruz, ya que corría el riesgo de que las brujas, atraídas por su inocencia, vinieran a chuparle el alma y el niño moriría. Todas le contaron su experiencia de que, al caer la noche, los chillidos que se escuchaban provenían de unas pequeñas bolas de fuego que se alzaban en medio de la oscuridad. Eran las brujas buscando almas, hambrientas y enfurecidas al no encontrar nada que las alimentara. Rosario no comentó nada. Su silencio habitual se hizo presente. Rutila pensó para sí: advertida estás. Una mañana, Rosario despertó a Benjamín en medio de gritos. Vicente, el pequeño Vicente, ya no estaba en su montón de cobijas que le servían de cama. Benjamín enloqueció. Abrió la puerta que atracaban por dentro de la casa. No se explicaba cómo pudieron haber entrado. Las ventanas de madera estaban perfectamente cerradas y sin signos de haber sido abiertas. Benjamín buscó y buscó. Preguntó con las vecinas y ninguna le supo dar razón.
Rosario estaba inconsolable, su mirada perdida, sus ganas de vivir se fueron. Así pasaron las semanas sin ni rastro del pequeño Vicente. Ambos tuvieron que regresar a su vida cotidiana sin poder superar la desaparición de Vicente. Pasaron muchos meses y la herida comenzaba a sanar. Una mañana de verano, Rosario le da la noticia a Benjamín. Iban a tener otro bebé. Una mezcla de sabor agridulce los invadió. Habían perdido uno, pero tenían la esperanza de otro. En esta ocasión, Benjamín extremó precauciones. Pocas veces la dejaba sola. Mandó a traer a su hermana Tomasa para que fuera a cuidar a Rosario. Cualquier esfuerzo valía la pena. Pasaron los meses y estaban a días de que naciera la pequeña Esperanza. Así la nombrarían, ya que fue lo que les trajo nuevamente a su vida. Aún con el dolor de la pérdida de Vicente, pero con la alegría de un nuevo comienzo. Una tarde, Tomasa le explicó a Benjamín que no podía quedarse más tiempo. Tenía cosas que hacer y esa noche no la pasaría con ellos. Benjamín lo entendió y la acompañó a la terminal de autobuses para que se fuera. Dejó encerrada a Rosario para que nadie pudiera hacerle daño en su ausencia. Benjamín regresó a casa, atareado por la caída de la noche. Apenas ya alcanzaba a ver el camino de terracería. Si no fuera porque se lo sabía de memoria, se hubiera perdido. Toca la puerta para que Rosario le abra. No encuentra respuesta. Se empieza a impacientar. Toca más fuerte, pero nadie responde. Corre a buscar ayuda a la casa más cercana, ubicada a medio kilómetro de la suya. Regresa con Felipe y su hijo Santiago. Ambos logran derribar la puerta que se encontraba trancada por dentro. No hay nadie. La casa apenas iluminada por una vela. Ni rastros de Rosario. Arman un grupo de gente que se une a la búsqueda. Todos gritan: ¡Rosario! ¡Rosario! Pero no hay ninguna respuesta. Solo faltaba buscar en el panteón del poblado más cercano. Pero Benjamín se decía a sí mismo: es imposible que Rosario pudiera caminar tanto con el peso del estómago de casi 9 meses. Casi se da por vencido, pero un extraño presentimiento lo invade. Le dice a Felipe que lo acompañe. Felipe, algo temeroso, lo anima a que sigan la búsqueda en la mañana, al menos con la luz del día. Benjamín se resiste. La luz de la luna parece ser su cómplice, ya que al despejarse y asomarse radiante, al menos deja ver un poco dentro de la oscuridad de la noche. Benjamín decide ir solo. No iba a esperar a que alguien lo quisiera acompañar. Se encamina hacia el panteón y comienza a escuchar sonidos. Sonidos húmedos. Sonidos de gruñidos mezclados con goteos. Se acerca curioso hasta la parte de donde venían esos ruidos. La luz de la luna era clara, radiante, y bajo de ella se asomaba la figura de una mujer sentada, desnuda, con las piernas abiertas. Era Rosario. El espectáculo no podía ser más aterrador. ¡Rosario!, le gritó Benjamín. ¿Qué has hecho, mujer? No podía con su asombro y con su horror. Rosario había parido, y con hambre descomunal devoraba poco a poco a su hija Esperanza. Benjamín, sin poder más con aquella escena, sufre de un desmayo. Convulsiona y nadie lo escucha para ayudarlo. Rosario, con la vista fija hacia el cuerpo de Benjamín, sonríe levemente y piensa para sí misma: más comida. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla: aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.